Bienvenidos a The You Project una vez más. Hoy les habla Carolina Miranda con el honor de poder estar traduciendo las clases de Mike Howard. Welcome to The You Project. I'm Carolina Miranda and I am translating for Mike Howard's lessons. Vamos a comenzar el día de hoy y el libro de los Salmos realmente es hermoso. Y me ha emocionado mucho poder ir recorriendo con ustedes todas estas clases del libro de los Salmos. Y hoy nos toca el Salmo 5. Y Mike Howard tituló esta clase La justicia de Dios. ¿Por qué un Dios justo responde a nuestras oraciones? Y esta pregunta viene de, ¿nos consideramos justos? Quizás no es tan sencillo considerarse justo. Pero vamos a juntos estudiar por qué dice David que Dios va a escuchar la oración del justo, ¿sí? Así que comenzando, vamos a leer el verso 1 de este capítulo 5, que dice: para el director de música para flautas, un salmo de David. Y este es un dato no menor que nos está dejando David en el libro de los Salmos. Es una canción, además de ser un poema y algo hermoso que escribió David para el Señor, es una canción, tiene esa intención y especialmente para ser cantada con acompañamiento de flautas. Es un dato no menor que Mike Howard compartía con nosotros. Muy bien, y siguiendo hacia adelante, el verso 1b. Dios mío, escucha las oraciones de mi corazón, va a decir David. Y leamos juntos. Escucha mis palabras, Señor. Considera mi lamento. Y aquí en la presentación dice que lamento representa un gemido, es algo más profundo que una petición. Escucha mi clamor por ayuda. Y vemos por mi clamor y por mi lamento, lo que David nos está queriendo decir es que él se siente como atrapado, como esclavo de algo, sufriendo por algo que él está atravesando. Y después dirige este verso para mi Rey y mi Dios. Y es muy interesante que él esté dirigiendo y expresándose de esta manera para mi Rey y mi Dios. No olvidemos que David es el rey en este momento. David es un rey, pero él le habla al Rey de Reyes. Realmente es hermoso poder ver esta posición humilde de David, cómo él se dirige al Rey de Reyes. Y finaliza el verso 1b diciendo: porque a ti oro. Y acá David va a hacer una pausa. Va a hacer una pausa y va a recordarnos a quién le estamos hablando. Va a recordarnos a quién él se está dirigiendo, porque no es simplemente un amigo al que se dirige con una petición o comentándole algo. Es el creador del universo. Es el Dios justo, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Así que David va a hacer una pausa y va a decir: mi Rey y mi Dios, porque a ti oro. Y realmente es muy importante que nosotros también podamos recordar a quién le estamos hablando cuando venimos en oración a Dios. No es a una persona cualquiera, sino al Dios todopoderoso, creador del universo. El verso 1 y 2, como siempre David hace una previsualización, nos da un resumen de lo que nos va a contar. Bueno, el versículo 1 y 2 va a ser un pedido. Él va a hablar de la petición que él tiene hacia Dios, ¿sí? Pero en el verso 3, él pasa de un pedido a una declaración de fe. Vamos a ver qué dice el verso 3. Por la mañana, Señor, oyes mi voz. Por la mañana pongo mis peticiones delante de ti. Y entonces espero expectante. Wow. Bueno,
primero David nos enseña que él pide, por favor, Dios, me encantaría me escuches. Pero seguido de eso, él con fe va a declarar que lo escucha. Bueno, esperé expectantemente, él esperó. Y es interesante cómo Mike Howard en su clase situaba un escenario, ¿no? Nosotros mandamos mensajes de texto. Entonces agarramos el teléfono, escribimos un mensaje y sabemos que muchas veces la respuesta puede tardar en llegar. Un par de horas, a veces un día, 2 días, pero lo que dice David acá es como si él agarrase el teléfono, manda un mensaje de texto dirigido a Dios y se queda con la pantalla encendida, con el teléfono en la mano, esperando hasta la respuesta. Nosotros sabemos que una respuesta puede llegar a tardar 1 o 2 días, como decíamos al principio, pero David va a esperar atentamente, va a esperar expectante. ¿Por qué David espera que Dios responda? Y David nos va a explicar el por qué. Y lo va a explicar comparando la gente justa versus los impíos. ¿Quiénes están permitidos en la presencia de Dios? Y en el verso 4 él va a comenzar explicando el por qué. Y hace esta comparación. Leamos juntos. Porque no eres un Dios que se complace con la maldad. Contigo, las personas malvadas no son bienvenidas. Bueno, David va a hablar de 2 cosas. Que Dios no se complace en el comportamiento y en determinado comportamiento y en determinado grupo de personas. El comportamiento, como vemos acá, es la maldad, el mal, y luego las personas malvadas. Así que vamos a tener el comportamiento y la gente malvada. Es esto en lo que Dios no se complace, ¿sí? No están permitidos cerca de ti. No lo están. El verso 5 dice, los arrogantes no pueden estar en tu presencia. Odias a todos los que hacen el mal. De nuevo, él habla del mal, el comportamiento, y luego los arrogantes, este grupo de personas en el que Dios no se complace. Tú detestas y destruyes al mentiroso. Bueno, vamos a leer lo que dice el verso 6. Destruyes a los que dicen mentiras. ¡Wow! Tú, Señor, aborreces a los sanguinarios y a los engañosos. David va a hablar de estas personas malvadas, va a explicar este comportamiento y el grupo de personas en el que Dios no se complace, y él va a decir, yo no soy como esa gente, y entiendo que por eso respondes a mis oraciones. Siguiendo hacia adelante, David explicó que Dios no va a escuchar, no va a considerar, no va a permitir que este grupo de personas, este grupo de gente malvada entre a su presencia, ¿sí? Es gente que tenga ese comportamiento, pero Él ahora va a explicar cómo es que la gente justa puede acercarse a la presencia de Dios, y cambiando la explicación, en el verso 7 va a decir lo siguiente. Pero yo, David habla de sí mismo, por tu gran amor puedo entrar en tu casa. En reverencia me inclino hacia tu santo templo. Él está queriendo decir, por esa multitud de misericordias, por ese amor, yo puedo entrar en tu casa. Y una gran aclaración, en reverencia me inclino hacia tu santo templo. David, en otras palabras, va a decir, entro a tu presencia con asombro, entro a tu presencia con miedo, con reverencia. Él está en la presencia del Todopoderoso, y no lo hago porque soy justo. Sin saberlo, David, decía Mike Howard en su clase, sin saberlo va a mirar a la cruz. Él dice que entra gracias a su gran amor, y eso es gracias a las grandes misericordias del Señor. Y este es el reflejo del pasaje bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió
a su Hijo Jesús. Juan 3:16. ¡Wow! Qué profético esto también, ¿no? Y David va a decir, yo sí puedo entrar en tu presencia y hacer mi pedido. Qué hermoso. Por lo tanto, va a decir David, guíame, Señor, por favor, lidérame y llévame hacia ti. En el verso 8 dice, guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza tu camino delante de mí. David va a decir, aquí estoy, llévame hacia ti, guíame hacia ti. Y vemos la palabra Señor aquí en grandes. Recordemos que hace referencia a este Dios de pactos. Así que David va a estar en una relación de pactos con el Señor. David dice, tengo dificultades, tengo problemas a causa de esta gente malvada, que es arrogante, que es mentirosa. Estos son los enemigos de David. Y David va a decir, ellos no te aman, ni a mí, ni a mí. Por eso, mis enemigos siempre mienten. Y también vemos en la presentación que dice sus enemigos, ¿sí? No se puede confiar en una palabra de su boca. Su corazón está lleno de malicia. Porque recordemos lo que dice en Efesios 6:12. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y continúa diciéndolo. Así es Satanás. Él es el padre de las mentiras. En él no se puede confiar. Los que le dan la espalda a Dios van a abrazar esa mentira, ¿sí? Continuando con la lectura, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua dicen mentiras. Y hay una aclaración que estamos citando a Romanos 3:12, lo que Pablo va a escribir en Romanos 3:12, y leámoslos juntos. Romanos 3:12 dice, no hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. Sus gargantas son sepulcros abiertos, sus lenguas practican el engaño. Si no fuese por el amor de Dios y su Hijo Jesús en esa cruz, lamentablemente nosotros seguiríamos en ese grupo. Muy bien dice este pasaje, no hay nadie, ni siquiera uno. Nosotros estábamos en ese grupo. Todavía estaríamos atrapados en ese grupo de gente malvada si no fuese por el amor de Dios que envió a su Hijo Jesús a morir a la cruz. Amén. Y más adelante, en el verso 10, David va a decir, quiero que los declares culpables, quiero que emitas el veredicto, quiero que los declares culpables y que los sentencies a la peor condena. Desaparécelos, destrúyelos de tu presencia. Leamos juntos. Decláralos culpables, oh Dios, que caigan por sus mismos consejos. Destiérralos por sus muchos pecados. ¿Por qué? Porque se han rebelado contra ti. Bueno, esta es una escena que podemos ver a Dios sentado en la corte como el juez y David intercediendo y acusando a estos enemigos para que Dios no solo los declare culpables, sino que los sentencie a la peor condena, que sean desterrados de su presencia. Y David dice, yo puedo entrar a tu presencia, pero los que confían en ti. En el verso 11 y 12 vamos a ver cómo David hace un resumen de esta oración que él hace en el Salmo 5. Mas alégrense todos los que en ti se refugian. Canten siempre de alegría. Extiende tu protección sobre ellos, para que los que aman tu nombre se regocijen en ti. Verso 12. Ciertamente, Señor. Y aquí vemos de nuevo la palabra Señor en mayúscula. Recordemos que es Yahvé, ¿sí? Que es ese Dios de pactos. Bendices a los justos, los rodeas con tu favor. Eso significa con deleite, como un escudo. Y como hablábamos en la clase anterior, Dios nos protege con ese
escudo protector, nos rodea de todos lados como un buen padre con sus hijos, ¿sí? Y es muy interesante la declaración de fe. Por supuesto, como decía David, me vas a escuchar mi petición. Y David va a decir, voy a esperar atentamente. Amén. Y en resumen, vamos a tocar nuevamente justos versus impíos, ¿sí? Las multitudes de misericordia de Dios. Esta es la razón por que David puede entrar en la presencia del Señor y la razón por la que no está en este grupo de los malvados. Leamos en Romanos 3:22. Esta justicia se da por medio de la fe en Jesucristo a todos los que creen. No hay diferencia entre judío y gentil, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos caímos en el grupo de los malvados. Todos éramos parte de ese grupo hasta que Cristo vino, ¿sí? Cristo vino y nos rescató y podemos entrar en su presencia. Pero David, por las multitudes de sus misericordias, podía entrar en la presencia del Señor también. La gran misericordia de Dios significa Cristo. Porque si nos ponemos a pensar, nos ponemos a pensar en su vida. David no era justo, pero David estaba en el pacto. No nos olvidemos, en el Antiguo Testamento, David estaba en el antiguo pacto. Y por fe y por el gran amor de sus misericordias, David podía entrar en su presencia, exponer su petición, esperando con fe la respuesta. Y vamos a leer en 2 de Corintios 5:20. Te imploramos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Al que no tenía pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios. Nosotros podemos decir lo mismo, porque estamos bajo el pacto, el nuevo pacto. No es el mismo en el que estaba David, pero nosotros estamos bajo el nuevo pacto, la cruz. Estamos bajo la cruz, bajo Cristo. Y esto es increíble porque Mike Howard decía, es el mejor intercambio de la historia. Entregar pecado a cambio de ser justos. Gloria a Dios por eso. Para nuestra mente es muy difícil de comprender este intercambio, pero Jesús nos dice, dame tu pecado, que yo les doy justificación. Por medio de mí son justos. ¡Wow! ¿Y cómo podemos aplicar esto día a día? Si somos justos, ¿cuán poderosas son nuestras oraciones? David va a decir, a través de mis palabras, de mis lamentos, de mi clamor, tú escucharás y esperaré tu respuesta. Las oraciones de los justos, leamos Santiago 5:16. La oración de una persona justa, y somos nosotros, es poderosa y efectiva. Y aquí la palabra efectiva significa que Dios nos va a responder, que Dios va a escuchar nuestra petición y nos va a responder. Y vamos a ver esta lista de aplicación, ¿sí? En nuestro día a día. Nuestras oraciones. Punto 1. Comienza tu día orando. Comienza tu día conectándote con el Padre. Y tenemos dos grupos de personas, ¿no? Las personas que les encanta la mañana y son activas y enérgicas. Bueno, a ese grupo de personas, levántate y lo primero que haces, entrégate al Señor. Habla y conectate con el Padre. Pero también reconocemos que hay personas que no son de la mañana, que dicen, no, yo a la mañana no puedo arrancar si no hago esto. Bueno, para ese grupo de personas, cuando te sientas cómodo para comenzar realmente tu día, antes de comenzar con tus responsabilidades, encomendate a Dios. Es clave que puedas hacer esto desde temprano, como nos enseñaba David. Y punto 2, entra humildemente en la presencia de Dios. Recuerda que le estás hablando al Todopoderoso.
Exponé tus peticiones, ¿sí? Exponé tus peticiones al Padre por medio de la fe. Entra a esa presencia por medio de su amor y sus grandes misericordias a través de Cristo. Ora con tu corazón, ¿sí? Y ahí tenemos la oportunidad de pensar en cuáles son esas cosas que nos alejan del Señor, cuáles son nuestros enemigos. Pueden ser, en este caso, sentimientos, actitudes, acciones. Y Mike Howard nos decía, mucho cuidado con las acciones, mucho cuidado con las actitudes, esa arrogancia, la mentira y la maldad que a veces nosotros incorporamos en nuestro día a día y tenemos estas actitudes. Tengamos cuidado y entreguemos esto a Dios. Abramos nuestro corazón para que Él pueda sanarnos y sacar esas cosas que nos alejan de Él. En quinto lugar, que podemos hacer es esperar una respuesta por medio de la fe. ¿Y por qué? Porque Él nos hizo justos y Él escucha y se complace en el justo. Así que empieza tu día, comienza tu día orando. En Lamentaciones 3:22 vamos a leer juntos, dice: el amor inquebrantable del Señor nunca cesa. Sus misericordias jamás se terminan. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Por qué orar cada mañana? Acá tenemos la respuesta. Porque su mañana, cada vez que sale el sol, se renueva. Qué hermoso. Entrar humildemente en su presencia. Y nosotros no hicimos nada para poder entrar a su presencia, no lo merecemos, pero a través de Jesús, gracias a Él, es el 100% gracias a Jesús. Bueno, en Hebreos 10:19 dice: por lo tanto, hermanos y hermanas, ya que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, acerquémonos a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, ¿sí? Y es hermoso que podamos entrar a su presencia. Exponga tus peticiones, ¿sí? Expone y presenta tu pedido. Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. El Señor nos invita siempre a ir a su presencia y estar conectados con Él. Ora con tu corazón. El versículo 1 y 2, David nos enseña, pidamos y oremos con nuestro corazón. Y Mike Howard en su clase nos va a contar una experiencia propia. Él piensa mucho en las palabras que va a usar cuando va a dirigirse al Padre, cuando va a orar. Él piensa mucho en qué palabra puede usar de respeto. Él piensa mucho. Y Dios lo llevó a la parábola del fariseo que entra a orarle a Dios y al mismo tiempo el recolector de taxes. Y el fariseo con orgullo va a decir: gracias Señor, que yo sí soy justo, no soy pecador y hago lo malo como este recolector de taxes que tengo al lado. En cambio, el recolector de taxes, sin ni siquiera levantar su mirada con posición de reverencia, dice: ayúdame Señor, porque soy pecador. Y esta parábola expone que Dios se complace ¿en quién? En ese corazón humilde que ora desde lo profundo de su corazón como el recolector de taxes, ¿sí? David nos enseña a que oremos con el corazón y con honestidad. Ora con tu corazón, las palabras, sé honesto, no engañoso. Que ores con tus sentimientos. Los sentimientos son la forma que respondes a las circunstancias, ¿sí? El clamor, tus actitudes, ¿sí? Clama por tus actitudes. Estas están estrechamente relacionadas con tu corazón, ¿sí? Lo que nos aleja, esos comportamientos que nos alejan de Dios. Que Dios nos ayude a corregir esas malas actitudes, ¿sí? Y continuando en Proverbios 4:23, por encima de todo, guarda tu corazón,
porque todo lo que haces fluye de Él. En Mateo 12:34 tenemos otro ejemplo que dice, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Sí? Qué importante es que lo cuidemos y que podamos acercarnos a Dios con un corazón limpio, ¿sí? Pedirle al Señor que trate con esas actitudes. En el quinto lugar, espera una respuesta. Esperemos una respuesta atentamente y con fe. Salmo 135 dice, espero en el Señor. Todo mi ser espera. Y en su palabra pongo mi esperanza. Mateo 7:7 dice, pídelo y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá la puerta. Quizás de lo más sencillo hasta lo más complejo, que podamos tener esa confianza y esa fe de ir y pedirle a nuestro Padre. Él nos va a escuchar y responder. Mike Howard hace una acotación a estos versículos y dice, oh wow, ¿no? Lo que aprendimos y a lo que nos lleva estas aplicaciones, pero el Salmo 5, qué oración tan eficaz. Es corta, pero qué importante y qué increíble, porque nos enseña que la vieja naturaleza es nuestra enemiga y que hoy la justa naturaleza que tenemos a través de Cristo está en constante lucha con esa vieja naturaleza, ese pecado en el que Jesús nos ayuda a alejarnos. Y la justa naturaleza crece en nosotros, ¿sí? Llegamos al final de la clase y que puedas hoy en tu corazón y en tu mente escribir y dejarlo grabado que un Dios justo contesta, Él responde las oraciones de una persona justa. Y gloria a Dios por esto. Gracias a Cristo nosotros somos justificados y tenemos la libertad y el honor de entrar en reverencia, con temor y con asombro a la presencia de nuestro Padre y poder abrir nuestro corazón y poder exponer nuestra petición, porque Él va a contestar la petición del justo. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, gracias por esta palabra, gracias por lo que nos has enseñado a través del Salmo 5. Hoy, Señor, queremos pedirte que puedas grabar en nuestro corazón y en nuestra mente lo que hemos aprendido hoy. Gracias porque nos diste a Jesús. Gracias porque tu infinidad de misericordias nos alcanza y nos permite tener el privilegio de entrar en tu presencia y exponer nuestra petición. Gracias porque te tenemos. Gracias por ese privilegio de poder ser escuchados por vos y tener el privilegio de que tú contestas nuestras oraciones. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a perfeccionarnos en tu camino y que podamos como justos entrar en tu presencia. Te damos gracias, Cristo. En el nombre de Jesús, la gloria sea siempre para vos. Amén. Y antes de finalizar, vamos a hacer algo nuevo y que vamos a incorporar en nuestras clases de The You Project. Vamos a tener la gran pregunta de la semana. Y la gran pregunta de esta semana va a ser contestada a aquellas personas que dejen su nombre y su email en el sector de los comentarios. Personalmente, el equipo de The You Project va a estar contestando con un video sus peticiones de respuesta, ¿sí? Porque la gran pregunta va a ser planteada por el equipo en el día de hoy y va a ser la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la oración de David y el fariseo de la parábola de Lucas 18:9, la historia que nos contaba Mike Howard en su clase, donde él también cree que puede entrar en la presencia de Dios? Bueno, David nos dijo que él entra en la presencia de Dios, que él es justo y que el Señor lo va a contestar. Pero ¿cuál es la gran diferencia que tiene con el fariseo que confiadamente entra en la presencia de Dios y dice gracias porque yo soy justo y soy distinto a estos pecadores? Si quieres saber cuál es la respuesta, deja tu nombre y
tu email en el sector de los comentarios, que The You Project te va a estar contestando con un video muy breve y va a ser muy interesante que podamos compartirlo con todos ustedes. Dios los bendiga y los espero en la siguiente clase.